En una mañana bulliciosa en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el vuelo 747 de American Airlines, con destino a Los Ángeles, estaba a punto de despegar con la cabina repleta de pasajeros de todo tipo ejecutivos, apresurados, con sus maletines relucientes, familias, con niños inquietos, cargando mochilas llenas de juguetes y snacks turistas, emocionados capturando selfies con el fondo de las ventanillas, y algunos viajeros solitarios inmersos en sus libros o auriculares, tratando de ignorar el ajetreo general que llenaba el aire con un zumbido constante de conversaciones entremezcladas. El clic de los cinturones de seguridad, ajustándose, y el suave murmullo de los motores calentándose en la pista, mientras las azafatas vestidas con uniformes impecables de azul marino y rojo se movían con gracia por los pasillos estrechos, ofreciendo sonrisas profesionales y verificando que todo estuviera en orden antes del despegue, asegurándose de que las maletas estuvieran bien guardadas en los compartimentos superiores y que nadie olvidara abrocharse el cinturón en medio de este caos organizado. De repente una figura inusual hizo su entrada por la puerta delantera del avión, atrayendo miradas curiosas y susurros inmediatos. Se trataba de Jack Morrison, un hombre de unos 50 años, con la piel curtida por el sol y marcada por líneas profundas de fatiga que surcaban su rostro como mapas de un viaje interminable. Su cabello desordenado y grisáceo caía en mechones irregulares sobre su frente y sus ojos de un azul profundo, pero velados por una tristeza palpable. Miraban al frente con una calma que contrastaba con el bullicio a su alrededor. Vestía un viejo blazer raído en los codos, bajo el cual una camisa arrugada con el botón superior desabrochado dejaba ver un cuello manchado por el polvo del tiempo. Sus pantalones eran simples y desgastados, con dobladillos deshilachados que rozaban unos zapatos polvorientos que parecían haber recorrido millas infinitas, jadeando ligeramente por el esfuerzo de subir las escaleras con una pequeña mochila al hombro. Jack presentó su boleto al azafato en la entrada, quien lo escaneó con una expresión neutral antes de indicarle su asiento, el número 17A junto a la ventana en la sección de Economy. Mientras caminaba por el pasillo, los pasajeros no pudieron evitar notar su presencia. Una mujer de negocios sentada en el asiento contiguo, con un traje elegante y un perfume caro que impregnaba el aire, frunció el ceño y presionó un pañuelo contra su nariz, con un gesto de disgusto evidente. Sus ojos decían todo sin palabras, cuestionando si este hombre realmente pertenecía a este vuelo, si era un pasajero legítimo o alguien que había entrado por error, tal vez un mendigo que se había colado en el aeropuerto en busca de refugio. El aroma que emanaba de él, una mezcla de sudor viejo y tierra, no ayudaba a disipar las dudas, y pronto los susurros comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. Un joven ejecutivo al otro lado del pasillo murmuró a su compañero: ¿Has visto a ese tipo? Parece que viene directamente de la calle. ¿Cómo lo dejaron subir? Y el compañero respondió con una risa ahogada: Quizás sea uno de esos artistas callejeros, pero huele como si no se hubiera bañado en semanas. La azafata principal, una mujer llamada Sara, con el cabello recogido en un moño perfecto y una placa que decía Crew Leader, lo observaba desde la distancia con ojos entrecerrados, llena de sospechas profesionales que le dictaban verificar cualquier anomalía para mantener la seguridad del vuelo. Se acercó con pasos medidos y una sonrisa forzada diciendo en voz baja, pero firme: «Disculpe, señor, ¿podría ver su pase de abordar una vez más?» Jack, sin alterar su expresión serena, sacó el boleto de su bolsillo y se lo entregó, respondiendo con una voz ronca, pero calmada por supuesto: «Aquí está». Sara lo examinó detenidamente comparando la foto con su rostro y, aunque todo parecía en orden, sacudió la cabeza ligeramente
antes de devolvérselo y alejarse murmurando algo inaudible a otra azafata. Jack no dijo nada más. Simplemente se acomodó en su asiento junto a la ventana, ajustando su mochila bajo el asiento delantero, y dirigió su mirada hacia el exterior donde las nubes grises se acumulaban en el horizonte prometiendo un vuelo posiblemente turbulento. Pero su mente parecía estar en otro lugar, lejos de las miradas juzgadoras que lo rodeaban. El pasajero sentado al otro lado del pasillo, un hombre corpulento, con un traje barato, pero pretencioso, no pudo contenerse más, y llamó a la azafata con un gesto impaciente, diciendo en voz alta, para que todos oyeran: «Escuche, por favor, cambie mi asiento. Este hombre desprende un olor extraño. Es imposible viajar así, todo el camino hasta Los Ángeles». Sara, con una expresión de disculpa, respondió: «Lo siento mucho, señor, pero el vuelo está completamente lleno. No hay un solo asiento vacío. Hoy tendrá que ajustarse un poco». El hombre resopló molesto y se hundió en su asiento con los brazos cruzados, lanzando miradas de reojo a Jack, quien actuaba como si no hubiera oído nada, su mirada fija en el cielo imperturbable, como si las críticas fueran solo viento pasajero. Justo en ese momento, desde un asiento cercano, una voz familiar resonó. «¡Hey, tú aquí!». Jack levantó la vista, sorprendido al principio, sin reconocer inmediatamente la fuente, pero la voz continuó. «Soy yo, Tom. Estudiamos juntos en la universidad. ¿No me recuerdas al reconocerlo?». Jack esbozó una sonrisa débil. Tom era un antiguo compañero de clases, ahora convertido en un CEO presumido de una compañía multinacional, con un reloj caro en la muñeca y un aura de éxito que exudaba con cada palabra. Se inclinó sobre el asiento para hablar, diciendo con un tono que mezclaba sorpresa y condescendencia: «Jack, eras el mejor de la clase, siempre el primero en los exámenes, el genio de la aviación, y mírate ahora viajando en economy, con ropa que parece sacada de un contenedor de basura. ¿Qué te pasó? Mírame a mí, CEO de Tech Global, ganando millones al año, volando en primera clase, cuando quiero. Pero hoy decidí economy, por un capricho». En sus palabras había más orgullo que genuina amistad, como si estuviera midiendo su propio éxito contra la aparente caída de Jack, quien respondió con calma sin alterarse: «Es una larga historia, Tom. Tal vez algún día te la cuente, cuando sea el momento adecuado». Y sin más, abrió su mochila y sacó un viejo marco con una fotografía descolorida. Sus manos temblaron ligeramente al sostenerlo, pero sus ojos se endurecieron con una determinación de acero. La foto mostraba a un Jack más joven uniformado como piloto, sonriendo junto a un avión, un recordatorio de días mejores que ahora parecía lejano. Mientras tanto, los susurros entre los pasajeros se intensificaban. «Una pareja joven detrás de él», comentó ese tipo. «Parece sospechoso. ¿Y si es un terrorista disfrazado? He visto documentales sobre eso, y la idea se propagó rápidamente». Un hombre de mediana edad con un teléfono en la mano comenzó a teclear furiosamente, compartiendo en redes sociales una foto discreta de Jack con un pie de foto que decía: «Pasajero extraño, en vuelo a LA». ¿Alguien lo reconoce? La azafata, Sara, alertada por los rumores, se acercó nuevamente al cockpit y susurró al capitán a través de la puerta entreabierta: «Capitán, hay un pasajero en 17A que parece fuera de lugar, ropa sucia, olor extraño. Los demás están inquietos. ¿Deberíamos verificar su equipaje o algo?». El capitán, un veterano con voz grave, respondió: «Manténganlo vigilado, pero no alarmen a nadie hasta que estemos en el aire. No queremos pánico innecesario». Sara asintió y regresó a su puesto, pero la tensión en la cabina era palpable, como una nube invisible que se cernía sobre todos. Jack, ajeno o indiferente a todo, siguió mirando por la ventana, donde el sol intentaba filtrarse a través de las nubes,
recordándole tal vez tormentas pasadas que había superado el avión, comenzó a rodar por la pista, los motores rugiendo con fuerza, y mientras aceleraba para el despegue, los pasajeros se acomodaron en silencio, pero las miradas hacia Jack no cesaban, convirtiéndolo en el centro involuntario de una sospecha creciente que amenazaba con escalar en cualquier momento. La mujer a su lado cambió de asiento disimuladamente con su compañero para alejarse un poco más, y un niño pequeño, curioso e inocente, señaló a Jack y preguntó en voz alta a su madre: «¿Por qué ese señor parece triste?» La madre lo calló rápidamente. «No mires, cariño. Concéntrate en tu dibujo». Pero el niño siguió observando, fascinado por el aura misteriosa de Jack, quien notó la mirada del pequeño y le sonrió débilmente, un gesto que revelaba una calidez oculta bajo su exterior. Desgastado, el vuelo despegó finalmente, elevándose sobre la ciudad de Nueva York, con sus rascacielos desapareciendo bajo las nubes. Y en ese momento de ascenso, la cabina se llenó de un silencio temporal roto, solo por el anuncio de la azafata sobre las instrucciones de seguridad. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y nadie podía imaginar que este hombre, aparentemente un paria, guardaba un secreto que cambiaría el curso de todo el viaje, un pasado de gloria y tragedia que lo había llevado a este punto donde las apariencias engañaban y el verdadero valor se escondía bajo capas de olvido y prejuicio, mientras el avión nivelaba su altitud. Tom se inclinó nuevamente para hablar, incapaz de dejar pasar la oportunidad de presumir. «Sabes, Jack, después de la universidad, yo escalé rápido, fusiones, adquisiciones. Ahora tengo una mansión en Beverly Hills. ¿Y tú? ¿Qué has estado haciendo estos años? Pareces perdido». Jack suspiró internamente, pero respondió con la misma calma. «La vida toma giros inesperados. Tom, no todo se mide en dólares o títulos». Sus palabras colgaban en el aire como una lección no solicitada. Pero Tom rió. «Claro, claro. Pero mírate, si necesitas un trabajo, podría darte algo en mi compañía. Tal vez como conserje». La burla era evidente, y algunos pasajeros cercanos sonrieron disimuladamente, alimentando la atmósfera de superioridad que envolvía a Jack como una niebla espesa. Sin embargo, él no se inmutó. Su mente vagaba hacia recuerdos de vuelos pasados, de cielos tormentosos y decisiones que habían salvado vidas, pero también de un error que lo había costado todo, un accidente mecánico que lo había suspendido y marginado, obligándolo a una vida de anonimato, donde la fama anterior se había convertido en un peso invisible. Ahora, en este vuelo rutinario, el destino parecía conspirar para traerlo de vuelta al centro de la acción, aunque nadie lo supiera aún. La azafata Sarah pasó nuevamente por el pasillo, ofreciendo bebidas. Pero al llegar a Jack, su servicio fue más rápido, casi mecánico, como si quisiera minimizar el contacto. Él pidió un vaso de agua simple, y mientras bebía, notó cómo un grupo de pasajeros al fondo comenzaba a discutir en voz baja. Sobre él, uno de ellos. Incluso sacó su teléfono para buscar en Internet si había alertas de seguridad sobre pasajeros sospechosos. La paranoia colectiva crecía, alimentada por el encierro del avión y la incertidumbre del viaje. Y en ese momento, un leve temblor sacudió el fuselaje. Nada serio, solo turbulencia inicial, pero suficiente para que algunos jadearan y miraran a Jack, como si él fuera el culpable. Absurdamente, la mujer a su lado murmuró: «Por favor, que no sea nada relacionado con él», y así el capítulo de su aparición se tejía con hilos de prejuicio y misterio, preparando el terreno para revelaciones que harían temblar a todos. Jack cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, sabiendo que su verdadera identidad, la de Capitán Jack Hawk Morrison, el legendario piloto que había salvado un vuelo entero en una tormenta devastadora hace 20 años, estaba a punto de resurgir de las cenizas de su olvido autoimpuesto, pero por ahora era solo el hombre misterioso en el asiento 17A.
el objeto de burlas y sospechas en un vuelo que prometía ser inolvidable. Por razones que nadie anticipaba, el sol se filtraba intermitentemente a través de las nubes, iluminando su rostro con destellos intermitentes, como si el cielo mismo lo reconociera, mientras el avión continuaba su trayectoria hacia el oeste, llevando consigo un secreto volador que cambiaría todo. Mientras el avión surcaba los cielos sobre el Atlántico, dejando atrás las luces de Nueva York y adentrándose en un tapiz de nubes cada vez más densas, la atmósfera en la cabina comenzó a cargarse de una tensión palpable, como si el peso de las sospechas hacia Jack Morrison se hubiera transferido al aire mismo que respiraban los pasajeros. El capitán anunció por el intercomunicador que se avecinaba una zona de turbulencias debido a una tormenta inesperada que se formaba sobre el medio oeste con vientos fuertes y relámpagos que iluminaban el horizonte como destellos de advertencia divina. Los pasajeros se ajustaron los cinturones con gestos nerviosos, algunos murmurando oraciones en voz baja, mientras miraban por las ventanillas donde el cielo se oscurecía rápidamente, pasando de un azul claro a un gris amenazante salpicado de negros nubarrones. Jack, sentado en su asiento 17A, mantenía su mirada fija en el exterior imperturbable ante los primeros temblores que sacudían el fuselaje, pero los demás no podían ignorarlo. La mujer de negocios a su lado, ahora más alejada después de su discreto cambio, lanzaba miradas de reojo cargadas de desconfianza, y el rumor que había comenzado como un susurro se expandía como un virus. Un grupo de pasajeros al fondo del avión compartía en voz baja teorías conspirativas, ese tipo con pinta de vagabundo. ¿Y si es un terrorista? He leído sobre infiltrados en vuelos disfrazados para no llamar la atención, decía un hombre con acento sureño mientras su esposa asentía asustada. Mira cómo no habla con nadie. Solo mira por la ventana como si estuviera planeando algo, y pronto alguien sacó su teléfono y comenzó a grabar un video sutil enfocando a Jack desde atrás con un pie de foto en redes sociales que rezaba pasajero sospechoso en vuelo NILL. ¿Alguien sabe quién es? Seguridad aérea, la paranoia colectiva, crecía alimentada por el encierro y el rugido creciente de los motores luchando contra el viento. De repente, un niño pequeño, de unos 5 años sentado en el asiento delantero con su madre, se giró curioso y en un movimiento torpe, mientras jugaba con su vaso de jugo, lo derramó accidentalmente sobre el regazo de Jack. El líquido anaranjado se extendió por su pantalón viejo, empapando la tela raída y creando un charco en el suelo. El niño se rió inocentemente al principio, pero la madre lo regañó rápidamente. «¡Cuidado, hijo!», y miró a Jack con una mezcla de disculpa y horror, esperando una reacción airada. Pero Jack solo sonrió con calidez, sacudiendo la cabeza como si no importara. «No hay problema pequeño. Accidents happen», dijo en inglés con un acento suave, limpiándose con una servilleta que sacó de su mochila. Sin embargo, los pasajeros cercanos no lo tomaron. A la ligera, estallaron en risas disimuladas. Uno de ellos comentando en voz alta: «Mira, ahora hasta huele peor, como un basurero mojado». Y Tom, el antiguo compañero de universidad, no perdió la oportunidad de intervenir, inclinándose sobre el pasillo con una sonrisa sarcástica. «Jack, viejo amigo, ¿ves? Hasta los niños te evitan, pero en serio, cuéntame, ¿qué pasó después de la universidad? Eras el as de la aviación, el piloto prodigio. Todos pensábamos que llegarías a capitán de una aerolínea grande, pero luego vino ese escándalo, ¿verdad? Aquel accidente donde perdiste el control, culparon a un fallo mecánico, pero rumores decían que fue error humano, te suspendieron, ¿no? Y mírate ahora viajando como un don nadie». Sus palabras destilaban una falsa compasión mezclada con deleite por su propia superioridad, recordando cómo Jack había sido el mejor en simuladores de vuelo,
ganando premios y elogios. Pero un incidente 10 años atrás, un aterrizaje fallido, en una tormenta que costó daños materiales, aunque no vidas, lo había marcado para siempre, obligándolo a renunciar y desaparecer del radar. Jack suspiró mirando la foto en su marco que mostraba a su familia perdida en aquel mismo incidente colateral. Tom, no todo es como parece. A veces la vida te quita el timón. Pero uno aprende a navegar de nuevo, respondió con voz firme. Pero el comentario solo avivó más burlas la azafata. Sarah pasó por el pasillo, ofreciendo snacks. Pero al llegar a Jack, su servicio fue apresurado como si temiera contagiarse de su aura de misterio. Mientras tanto, la tormenta se intensificaba. El avión comenzó a sacudirse con más violencia, luces parpadeando en el techo, y el sonido de truenos lejanos retumbando a través de las paredes metálicas. Los pasajeros jadearon colectivamente cuando un rayo iluminó la cabina, y en ese momento de pánico incipiente, alguien gritó desde el fondo. «Es él, el tipo sospechoso. Y si está relacionado con esto, llamen a seguridad». La acusación absurda pero contagiosa hizo que más ojos se volvieran hacia Jack, quien permanecía sereno, aferrando su mochila como si contuviera un talismán. Sarah, alarmada, se dirigió al cockpit para informar, pero al abrir la puerta encontró al capitán principal, un hombre de 60 años, llamado Robert, desplomándose en su asiento con el rostro pálido y sudoroso, agarrándose el pecho en un gesto de dolor agudo. «¡Ayuda! El capitán está sufriendo un ataque al corazón», gritó el copiloto, un joven llamado Mike, luchando por mantener el control mientras el avión se inclinaba peligrosamente en la turbulencia. Sarah corrió de vuelta a la cabina, su voz temblorosa por el intercomunicador. «Pasajeros, por favor, mantengan la calma. Estamos experimentando turbulencias fuertes, pero todo está bajo control. Hay un médico a bordo. Es una emergencia. Un hombre de mediana edad». El doctor Ramírez se levantó rápidamente. «Soy cardiólogo», dijo, y se apresuró al frente. Pero al examinar al capitán, sacudió la cabeza con gravedad. «Es un infarto. Necesita atención inmediata. No puede pilotear el pánico». Se extendió como fuego con llantos de niños y rezos, en varios idiomas, y para empeorar las cosas, Mike anunció desde el cockpit. «Tenemos un problema adicional. El sistema de navegación GPS está fallando. Por la tormenta, interferencias electromagnéticas. No puedo ver la ruta clara». La cabina se llenó de gritos ahogados y en medio del caos, los rumores sobre Jack alcanzaron un clímax. «¡Es un sabotaje! ¡Ese hombre debe ser el culpable!», vociferó un pasajero histérico, apuntándolo con el dedo. Pero Jack, con los ojos cerrados, por un momento respiraba profundamente, recordando tormentas pasadas donde había salvado vidas con manos firmes, su identidad, como el capitán Jack Hawk Morrison, el héroe olvidado de un rescate legendario 20 años atrás, donde aterrizó un avión con 300 pasajeros en medio de un huracán. Estaba a punto de revelarse, aunque por ahora era el chivo expiatorio perfecto en esta espiral de miedo y confusión. El avión se sacudió violentamente otra vez, inclinándose a estribor, y Sarah, con lágrimas en los ojos, volvió a anunciar: «Alguien sabe pilotear». El copiloto no puede solo, preparando el terreno para un giro que nadie esperaba, mientras las nubes engullían el avión en su furia. En medio del caos que envolvía la cabina como una tormenta interna paralela a la que rugía fuera, con el avión sacudiéndose violentamente y los truenos retumbando como tambores de guerra, la azafata Sarah, con el rostro pálido y las manos temblorosas, repitió su llamado desesperado por el intercomunicador. «Por favor, si hay un piloto o alguien con experiencia en aviación a bordo, preséntese. Inmediatamente, la situación es crítica». Su voz se quebraba bajo la presión mientras el copiloto Mike luchaba solo en el cockpit,
para mantener el equilibrio del aparato con los instrumentos parpadeando erráticamente y el viento azotando las alas como si intentara arrancarlas. Los pasajeros, ya al borde del pánico, se miraban unos a otros con ojos desorbitados, algunos abrazando a sus seres queridos, otros murmurando plegarias en idiomas variados desde inglés hasta español y mandarín, creando un coro de miedo colectivo que se amplificaba con cada sacudida. El doctor Ramírez, aún inclinado sobre el capitán Robert, inconsciente, administraba compresiones torácicas con urgencia, pero sacudió la cabeza negativamente hacia Sara. No responde. Necesita un hospital ya, pero no puedo hacer más aquí. Necesitamos aterrizar pronto. Sus palabras cayeron como un peso adicional sobre la cabina, y en ese instante de silencio tenso, que siguió donde el tiempo parecía congelarse, entre un trueno y el siguiente, una mano se levantó lentamente desde el asiento. 17A. Era Jack Morrison, el hombre hasta entonces ridiculizado y sospechado ahora con una chispa de determinación en sus ojos azules, que cortaba a través de la penumbra de la tormenta. «Yo puedo ayudar», dijo, con voz firme y resonante, rompiendo el estupor general. Los pasajeros cercanos giraron la cabeza en shock incrédulos, y un murmullo de protestas estalló inmediatamente. «¿Qué? ¿Ese vagabundo? Nos va a matar a todos», gritó el hombre corpulento del pasillo opuesto, su rostro rojo de ira y miedo, mientras la mujer de negocios, aferrada a su asiento, añadió con voz aguda: «No lo dejen, parece loco. Busquen a alguien más calificado». Y Tom, el CEO presumido, no pudo contener una risa nerviosa que rayaba en la histeria, inclinándose hacia adelante para vociferar: «Jack, por Dios, tú, pretendes volar esto. Eras bueno en simuladores hace décadas, pero después de tu escándalo, ¿quién te cree? Vas a hundirnos a todos, encuentra a otro». Sus palabras destilaban desprecio, recordando el accidente que había manchado la carrera de Jack, pero Sara, desesperada y sin opciones, se acercó rápidamente a él. «Señor, ¿realmente sabe pilotear? ¿Ha volado antes?», preguntó con escepticismo, escaneando su apariencia raída, como si buscara alguna señal de credibilidad. Jack la miró directamente a los ojos, su postura cambiando de la pasividad anterior a una autoridad innata. «Sí lo hago. La última vez que piloté fue hace 10 años, pero puedo intentarlo. Confíe en mí». En su tono había una convicción que silenció momentáneamente las protestas, como un eco de liderazgo olvidado. Desde el cockpit, Mike gritó a través de la puerta entreabierta: «Si este hombre tiene experiencia, envíenlo. Ahora. No puedo manejar solo los vientos, son demasiado fuertes y el GPS sigue fallando». Su voz era un ruego urgente, y Sara, tras una pausa dubitativa, «Kivnul, venga conmigo, señor», dijo guiándolo por el pasillo, mientras los pasajeros lo seguían con miradas de horror e incredulidad. Algunos grabando con sus teléfonos el momento, subiendo videos en vivo a redes sociales, con títulos como «Un mendigo va a pilotear nuestro avión en tormenta», «En Swaneyan, Panic Sense, emergencia aérea». El pánico se viralizaba en tiempo real con comentarios inundando las pantallas de quienes veían desde tierra. Pero Jack caminaba con pasos firmes, su espalda erguida revelando una gracia militar que nadie había notado antes al entrar al cockpit, el espacio reducido y lleno de luces parpadeantes. Mike lo miró con sorpresa. «¿Quién es usted?», preguntó mientras luchaba con los controles. Jack se sentó en el asiento del capitán, ajustando el headset con movimientos precisos y familiares. «Soy el capitán Jack Hawk Morrison, expiloto de la Fuerza Aérea y Comercial. Salvé un vuelo similar hace 20 años en un huracán sobre el Atlántico con 312 pasajeros a bordo. Aterricé solo con un motor». Sus palabras cayeron como un rayo en el cockpit. Mike abrió los ojos de par en par, reconociendo el nombre de las leyendas de la aviación: Hawk Morrison.
Pensé que era una historia urbana, pero ¿está suspendido, no? Por aquel incidente, Jack asintió brevemente. Sí, un fallo mecánico. Me culpó injustamente. Pero eso no quita mis habilidades. Déjeme ayudar en ese preciso momento. Un estallido eléctrico sacudió el avión. Las luces del panel se apagaron por completo durante 5 agonizantes minutos, sumiendo el cockpit en oscuridad, salvo por los relámpagos externos que iluminaban intermitentemente. «Perdimos contacto con la torre de control», exclamó Mike, su voz temblando mientras el avión se inclinaba peligrosamente. Los pasajeros en la cabina gritaban, aferrándose a sus asientos, algunos vomitando por el movimiento errático y otros comenzando a rezar en voz alta, formando un coro de súplicas que se filtraba hasta el frente. Jack, sin pánico, recurrió a su experiencia antigua, recordando protocolos manuales de emergencia. Mantén la altitud manualmente, usa el horizonte artificial. Yo ajustaré los flaps para estabilizar. Ordenó con calma sus manos, moviéndose por instinto sobre los controles secundarios, guiando el avión a través de la turbulencia ciega, basándose en sensaciones y memoria táctil, como un músico tocando una sinfonía en la oscuridad. Mientras tanto, en la cabina, los videos en vivo se multiplicaban con hashtags como Yo Héroe o Loco, trending en redes, y un pasajero que reconoció el nombre de Hawk de un documental viejo comenzó a susurrar a los demás: «Esperen, creo que es él, el piloto legendario», plantando la semilla de duda en las mentes prejuiciosas. Pero por ahora, el avión pendía de un hilo con Jack, luchando contra la tormenta, y el tiempo su revelación apenas comenzando a filtrarse, preparando un giro que transformaría el miedo en admiración, mientras el fuselaje crujía bajo la presión y los relámpagos danzaban como testigos furiosos de la prueba definitiva. En el estrecho y claustrofóbico cockpit del vuelo 747, donde el rugido de la tormenta se mezclaba con el zumbido errático de los instrumentos, Jack Hawk Morrison trabajaba con una precisión quirúrgica, sus manos moviéndose sobre los controles, como si nunca hubieran abandonado el timón, a pesar de los 10 años que habían pasado desde su última vez al mando. El copiloto Mike, con el sudor perlándole la frente, seguía sus instrucciones al pie de la letra, ajustando los alerones, mientras Jack estabilizaba el avión contra los vientos feroces que lo zarandeaban como un juguete en manos de un niño enfurecido afuera. Relámpagos rasgaban el cielo, iluminando nubes negras que parecían querer engullir la aeronave, y el panel de control, aún inestable tras el fallo eléctrico, parpadeaba con alertas intermitentes que advertían de problemas adicionales. Jack, con el headset puesto, logró restablecer el contacto con la torre de control de Chicago, la ciudad más cercana, con un aeropuerto capaz de recibir un aterrizaje de emergencia. Chicago Control. Aquí el vuelo 747 de American Airlines. El capitán está incapacitado. Soy el capitán Jack Morrison, solicitando permiso para aterrizaje de emergencia. Tenemos fallos en el GPS y turbulencia extrema. Su voz era un faro de calma en el caos. Y la torre respondió rápidamente. Capitán Morrison. Permiso concedido. Diríjanse a la pista 27L, equipos de emergencia, en espera. Buena suerte. La mención de su nombre provocó un silencio momentáneo en el controlador, como si reconociera la leyenda detrás de él. Pero Jack no tenía tiempo para nostalgias. Sus ojos escaneaban los indicadores, calculando altitudes y velocidades, con una mente que parecía no haber olvidado nada, recordando cada maniobra de su carrera gloriosa y el accidente que lo había desterrado. Mientras tanto, en la cabina, los pasajeros estaban al borde del colapso. Los gritos y llantos se intensificaban con cada sacudida. Pero un cambio sutil comenzaba a gestarse. El pasajero que había reconocido a Jack compartió un enlace en su teléfono, un artículo antiguo sobre el rescate milagroso de un vuelo hace 20 años, cuando Hawk Morrison aterrizó un avión en un huracán
con un solo motor funcionando, salvando a todos a bordo. El enlace se viralizó entre los pasajeros conectados a la red Wi-Fi del avión y los susurros de sospecha comenzaron a transformarse en murmullos de asombro. ¿Es él? ¿El héroe de ese vuelo? No puede ser. Mira cómo está vestido, decía una mujer joven mostrando la pantalla a su vecino. Pero justo cuando la esperanza empezaba a surgir, un nuevo problema golpeó un pitido agudo. Resonó en el cockpit y una luz roja parpadeó en el panel. «¡Motor 2 está perdiendo potencia!», exclamó Mike, su voz quebrándose mientras el avión se inclinaba ligeramente a la derecha. Jack frunció el ceño, pero no vaciló. Desactiva el suministro de combustible al motor. 2 compensaremos con los otros. Ajusta los flaps. A 15 grados. Ordenó sus manos moviéndose con rapidez para redistribuir la potencia, recordando un entrenamiento antiguo donde había simulado un fallo similar. El avión tembló violentamente, pero Jack lo mantuvo en curso, guiándose por el horizonte artificial, y su instinto en la cabina, el caos alcanzó un nuevo pico cuando un pasajero exaltado, un hombre de mediana edad con una camiseta de béisbol, se levantó de su asiento ignorando las advertencias de las azafatas y corrió hacia la puerta del cockpit gritando: «¡Tengo que ver qué pasa! No voy a dejar que un loco nos estrelle». Sarah y otra azafata intentaron detenerlo forcejeando en el estrecho pasillo. «Señor, regrese a su asiento. Está empeorando las cosas», gritó Sarah, pero el hombre empujó con fuerza golpeando la puerta del cockpit antes de ser reducido por otros pasajeros, que aunque aterrorizados, entendían que el desorden no ayudaría. El incidente se transmitió en vivo por un adolescente que filmaba todo con miles de espectadores en tierra, siguiendo la crisis en tiempo real. Los hashtags Simán Fiu Héroe Vuelo 747 y A Aterrizaje Emergencia se dispararon en las redes, mientras Jack, ajeno al drama detrás, mantenía su enfoque, recordando el accidente que lo marcó hace una década, cuando un fallo mecánico lo culpó injustamente, perdiendo a su familia, en un evento colateral. La culpa lo había hundido en el anonimato, pero ahora, en este momento crítico, sentía que el cielo le ofrecía una redención. «Mike, prepárate para bajar el tren de aterrizaje. En 2 minutos. Vamos a descender a 10.000 pies», dijo su voz firme como el acero, mientras el avión se estabilizaba lentamente. Los relámpagos seguían danzando fuera, pero el rumbo hacia Chicago era claro. En la cabina, los pasajeros que habían visto el artículo comenzaron a compartirlo con otros, y la mujer de negocios que antes había presionado un pañuelo contra su nariz bajó la mirada avergonzada susurrando: «Si es él. Nos equivocamos todos». Tom, el CEO arrogante, miraba su teléfono en silencio, su rostro pálido al leer sobre la hazaña de Jack, sintiendo el peso de sus burlas anteriores. Finalmente, el avión emergió de las nubes más densas, y las luces de Chicago aparecieron en la distancia. Un faro de esperanza en la oscuridad. Jack ajustó los controles para el descenso, su respiración pausada contrastando con el pulso acelerado de Mike. «Lo estamos logrando, capitán», dijo el copiloto, con una mezcla de alivio y admiración. Y cuando las ruedas tocaron la pista, con una suavidad que parecía imposible. Tras tanto caos, un silencio reverente llenó el cockpit, seguido de un suspiro colectivo desde la cabina, donde los pasajeros, exhaustos pero vivos, comenzaron a procesar lo que había ocurrido. Jack quitó el headset y se recostó en el asiento mirando el panel, con una calma que ocultaba un torbellino de emociones. El avión rodó hasta detenerse, rodeado de camiones de bomberos y ambulancias. Y mientras el equipo médico corría hacia el capitán Robert, la puerta del cockpit se abrió, revelando a Jack no como el mendigo que todos habían juzgado, sino como el héroe que acababa de salvarlos. El escenario estaba listo para un reconocimiento que cambiaría todo, aunque él en su silencio solo buscaba paz.
Cuando el avión se detuvo por completo en la pista del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, rodeado por luces parpadeantes de ambulancias y camiones de bomberos, un silencio reverente envolvió la cabina roto solo por el sonido de los cinturones desabrochándose y los suspiros de alivio de los pasajeros exhaustos pero vivos. Jack Morrison, aún sentado en el cockpit, se quitó el headset, lentamente sus manos, temblando ligeramente por la adrenalina contenida, mientras el copiloto Mike lo miraba, con una mezcla de asombro y gratitud. «Capitán Morrison, lo hicimos». «Usted lo hizo», dijo con voz entrecortada, pero Jack solo asintió su rostro, reflejando una calma profunda, como si hubiera encontrado algo perdido hace mucho tiempo, al abrirse la puerta del cockpit. Sara, la azafata, lo recibió con ojos llorosos. «Señor, no sé cómo agradecerle. Usted nos salvó», dijo, y sin esperar respuesta, corrió a coordinar la evacuación. Los pasajeros, todavía procesando el milagro, comenzaron a levantarse de sus asientos, y uno a uno, espontáneamente se pusieron de pie, aplaudiendo con una intensidad que resonó en la cabina como un trueno. La mujer de negocios, que horas antes había presionado un pañuelo contra su nariz, se acercó con la cabeza baja. «Lo siento, lo juzgué mal. Es usted un héroe», murmuró su voz cargada de culpa. Otros pasajeros se unieron ofreciendo disculpas entrecortadas. «Pensamos que era...» «Lo siento, gracias por salvarnos», dijo una madre sosteniendo a su hijo, el mismo que había derramado jugo sobre Jack Tom. El CEO arrogante. Se acercó lentamente, su rostro pálido y desprovisto de su habitual soberbia. «Jack, hermano, siempre fuiste el mejor. ¿Y yo? Yo fui un idiota. Hoy me ganaste como siempre», dijo, extendiendo una mano, que Jack aceptó con una sonrisa débil. «No se trata de ganar o perder, Tom, solo de hacer lo correcto», respondió su voz suave pero firme. En ese momento, un oficial de la aerolínea, un hombre de traje impecable, llamado Richard, se abrió paso entre la multitud. «Capitán Morrison, rastreamos su desempeño en tiempo real. Fue impecable nuestra junta. Quiere que regrese la industria. Lo necesita», dijo con un tono de admiración. Pero Jack miró hacia la ventanilla, donde las luces de la pista brillaban bajo la lluvia que comenzaba a caer. «Me quitaron mi carrera, pero nunca mi valor», respondió. «Hoy recuperé algo más importante que un trabajo: mi confianza». Su respuesta silenció a todos, y el aplauso volvió a estallar más fuerte, más unido, mientras los pasajeros uno por uno levantaban sus manos en un gesto de respeto, como un saludo militar espontáneo afuera. Un reportero local, que había corrido al aeropuerto tras seguir los videos virales en redes sociales, reconoció a Jack al instante. «Es Hawk Morrison, el héroe de hace 20 años», gritó sosteniendo un micrófono mientras su cámara capturaba la escena. Más tarde se sabría que Jack, tras su hazaña legendaria, había rechazado la fama para vivir en el anonimato, cuidando de su comunidad en silencio. Los pasajeros comenzaron a grabar nuevamente, subiendo videos que mostraban a Jack, caminando hacia la salida, su figura cansada pero digna, con hashtags como «Héroe del cielo» y «Piano Jack Morrison», dominando las redes, mientras se alejaba el niño del jugo. Corrió hacia él y le entregó un dibujo apresurado de un avión. «Para el mejor piloto», dijo, y Jack, con una sonrisa genuina, lo guardó en su mochila junto al marco de su familia. El cielo, ahora despejándose, parecía mirarlo con orgullo, y él, sin mirar atrás, salió del avión, dejando una lección imborrable. El verdadero valor no se mide por las apariencias, sino por el coraje en los momentos que cuentan.